En el corazón de la Ciudad del Vaticano, detrás de muros centenarios y bajo la atenta mirada de la Guardia Suiza, se esconde uno de los lugares más enigmáticos del planeta. No es una cámara acorazada de oro, sino una bóveda de conocimiento, un laberinto de estanterías que guardan siglos de historia, de fe, de poder y de secretos. Hablamos de los archivos secretos del Vaticano, hoy conocidos como Archivo Apostólico Vaticano. Un nombre que por sí solo evoca misterio y especulación. ¿Qué verdades inconfesables se ocultan entre sus millones de documentos? ¿Qué revelaciones podrían cambiar nuestra comprensión del mundo, de la Iglesia y de nosotros mismos? Prepárate para adentrarte en el Santuario de la Memoria Papal, un lugar donde la historia oficial podría ser solo una parte de la verdad. Pero antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí desenterramos los capítulos más intensos y olvidados de la humanidad. ¿Qué son realmente los archivos? Para entender el misterio, primero debemos comprender qué son. Los archivos apostólicos vaticanos no son una simple biblioteca. Son el depósito central de todos los actos promulgados por la Santa Sede a lo largo de los siglos. Desde el siglo XVII, se separaron de la Biblioteca Apostólica Vaticana, convirtiéndose en un archivo privado del Papa. De ahí su denominación original de secreto, del latín secretum, que significa privado. Imagina más de 85 kilómetros de estanterías. Sí, has oído bien, 85 kilómetros. Documentos que datan del siglo VIII hasta la actualidad, abarcando desde cartas de reyes y emperadores, bulas papales, registros de juicios de la Inquisición, correspondencia con exploradores, científicos, artistas. Es la memoria de la Iglesia y en muchos casos la memoria de Occidente. Pero es precisamente esta vastedad y el control sobre su acceso lo que ha alimentado las teorías y los rumores más fantásticos. Los mitos y leyendas. ¿Qué se rumorea que ocultan? La palabra secreto es un imán para la imaginación. Se dice que los archivos albergan pruebas de vida extraterrestre, documentos que supuestamente confirman encuentros o conocimientos antiguos sobre seres de otros mundos, evangelios perdidos y textos apócrifos, escritos que fueron excluidos del canon bíblico y que podrían ofrecer una visión radicalmente diferente de Cristo o de los orígenes del cristianismo, tecnología antigua y conocimientos prohibidos, planos de máquinas imposibles, fórmulas alquímicas o saberes que la Iglesia consideró peligrosos para la humanidad. La verdad sobre figuras históricas, documentos que desvelarían la verdadera identidad de personajes como Leonardo da Vinci o la participación de la Iglesia en eventos que preferiría olvidar. Profecías ocultas. Más allá de las conocidas profecías de Fátima, se especula con la existencia de otras que pronostican el fin del mundo o grandes cataclismos. Si bien la mayoría de estos rumores son fantasía, la existencia de documentos sobre eventos históricos controversiales es una realidad. Y es ahí donde el misterio se entrelaza con la historia. Casos controversiales. Verdades incómodas en papel. Los archivos han sido testigos silenciosos de algunos de los momentos más oscuros y polémicos de la historia de la Iglesia. El juicio a los templarios. En 1307, la poderosa Orden de los Caballeros Templarios fue disuelta y sus líderes quemados por herejía, bajo la presión del rey francés Felipe IV. Los archivos guardan los expedientes de sus juicios, las confesiones, muchas obtenidas bajo tortura, y la correspondencia papal. ¿Fueron realmente herejes o víctimas de una conspiración para apoderarse de sus riquezas? Los documentos ofrecen una visión escalofriante de cómo el poder político y religioso pueden unirse para destruir a un enemigo común. El proceso de Galileo Galilei. En el siglo XVII, el científico Galileo
fue juzgado por la Inquisición por defender la teoría heliocéntrica de Copérnico, que contradecía la interpretación literal de las Escrituras. Los archivos contienen el expediente completo de su juicio, sus cartas, sus retractaciones forzadas. ¿Fue un mártir de la ciencia o un rebelde que desafió la autoridad en un momento inoportuno? La documentación muestra la tensión eterna entre la fe y el conocimiento científico. El papado de Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los capítulos más debatidos del siglo XX. Se acusa a Pío XII de un silencio cómplice ante el Holocausto. Durante décadas, los documentos de este periodo estuvieron cerrados. Solo recientemente, en 2020, el Papa Francisco ordenó la apertura de los archivos de Pío XII, generando una oleada de investigaciones. ¿Qué revelarán estos documentos sobre el papel real del Vaticano en la guerra y el genocidio? ¿Confirmarán las acusaciones o mostrarán una diplomacia secreta para salvar vidas? La verdad, o al menos una parte de ella, está ahora al alcance de los historiadores. El Sínodo Cadavérico del Papa Formoso. En el año 897 después de Cristo, ocurrió uno de los episodios más macabros y surrealistas de la historia papal. El Papa Esteban VI ordenó la exhumación del cuerpo de su predecesor, el Papa Formoso, para someterlo a un juicio póstumo. Vestido con sus ornamentos papales, el cadáver fue sentado en un trono, interrogado y condenado por herejía y perjurio. Sus dedos de bendición fueron cortados y el cuerpo arrojado al río Tíber. Los registros de este sínodo, aunque fragmentados, revelan la brutalidad de las luchas de poder dentro del papado y cómo la venganza podía extenderse más allá de la muerte. Los ritos de exorcismo y posesión demoníaca. Los archivos del Vaticano resguardan documentos fascinantes y a menudo inquietantes sobre la práctica de los exorcismos a lo largo de los siglos. Estos registros incluyen manuales de exorcismo, testimonios de supuestas posesiones demoníacas, correspondencia entre obispos y el Vaticano sobre casos particulares, y las directrices para la formación de exorcistas. ¿Son estos documentos pruebas irrefutables de la existencia del mal en su forma más pura o reflejan las creencias y la psicología de épocas pasadas? La Iglesia ha mantenido esta práctica y sus archivos ofrecen una ventana a la lucha contra lo que considera fuerzas sobrenaturales malignas, revelando tanto la fe inquebrantable como el miedo profundo de la humanidad. Los castrati y los secretos de la Capilla Sixtina. Durante siglos, desde el siglo XVI hasta principios del XX, la Iglesia Católica recurrió a la castración de niños para preservar sus voces agudas y angelicales en los coros, especialmente en la Capilla Sixtina. Esta práctica, aunque prohibida por la ley canónica, era tolerada y a menudo encubierta, justificándose por la necesidad de voces sublimes en la música sacra y la prohibición de mujeres en los coros litúrgicos. Los archivos del Vaticano contienen registros de estos cantantes, sus salarios, sus roles y quizás indicios de las complejas redes que permitían esta práctica inhumana. ¿Cómo pudo una institución que predica la santidad permitir una mutilación tan radical en nombre del arte y la fe? Los documentos ofrecen una mirada inquietante a las contradicciones y los sacrificios humanos que a veces se exigían en los pasillos del poder eclesiástico. El acceso y el control. ¿Realmente son secretos? La palabra secreto ha sido un malentendido. Como mencionamos, se refería a su carácter privado del Papa. Hoy en día, los archivos están abiertos a investigadores calificados que cumplen con ciertos requisitos. Sin embargo, no todo es accesible de inmediato. Hay periodos que permanecen cerrados por razones de privacidad o para proteger información sensible, generalmente hasta que transcurren 75 años desde la muerte de la persona involucrada o 70 años desde la fecha del documento. Esta política
aunque comprensible en parte, sigue alimentando la percepción de que el Vaticano controla la narrativa histórica. ¿Por qué la cautela? ¿Es para proteger la reputación de la Iglesia, para evitar escándalos o para mantener la autoridad sobre su propia historia? La transparencia total es un desafío para cualquier institución milenaria. El legado y las preguntas sin respuesta. Los archivos apostólicos vaticanos son un tesoro invaluable para la humanidad, un testimonio de la compleja interacción entre la fe, el poder y la historia. Pero también son un recordatorio de que la historia es a menudo escrita por los vencedores y que hay muchas voces y verdades que han sido silenciadas o relegadas al olvido. ¿Qué pasaría si un día todos los documentos, sin excepción, fueran revelados al público? ¿Cambiaría nuestra percepción de la Iglesia, de la historia, de la moral? ¿Podría la verdad ser demasiado abrumadora? El misterio de los archivos del Vaticano no reside solo en lo que ocultan, sino en las preguntas que nos obligan a hacernos sobre la naturaleza de la verdad, el poder y el conocimiento. Nos recuerdan que, a veces, los secretos más grandes no están en lo que se esconde, sino en lo que elegimos creer o ignorar. La llama de la curiosidad sigue ardiendo en torno a los archivos del Vaticano, invitándonos a mirar más allá de la superficie y a cuestionar las narrativas establecidas. Si esta historia te ha intrigado tanto como a nosotros, no olvides dejar tu like, compartir este video y comentar tu opinión. ¿Crees que los archivos esconden verdades que podrían cambiar el mundo? ¿O son simplemente un vasto depósito histórico? ¿Qué otros secretos crees que merecen ser contados? Esto fue Crónicas Eternas. Nos vemos en el próximo capítulo del Pasado Prohibido.